estamos estudiando en Dunjal, pero ahora en Eliyahu, dos de los temas, lo que es Emuná, la fe, y lo que es la justicia divina. Que si hemos estudiado en Daf y Bonot, que uno de los propósitos de la creación, el Ramjan nos plantea dos motivos de del propósito de la creación. Uno, que es para hacer el bien, como la ley del bondadoso es hacer bien, mejor katov leitiv, y para que el bien sea bien completo se requiere trabajo. Esto es lo que se llama Olam Avodah, el trabajo que permite que el bien que recibamos después va a ser un bien completo, bien absoluto y no bien limitado. Esto es uno. Sin embargo, hemos estudiado que esto no explica por qué tiene que venir lo que es Olam Haba Tchiyat Amitim, porque para lograr eso sería suficiente que se hubiera seguido para siempre Olam Avodah, Olam Sahar, un mundo de trabajo, un mundo de pago, donde la gente, donde los Neshamot hubieran bajado a trabajar, hubieran subido a recibir el pago, hubieran regresado a trabajar, así constantemente se hubiera trabajado, pagado, y se logra el propósito de la creación de pagar por el trabajo. ¿Por qué tiene que haber un cambio donde de repente se cierra la fábrica y quedan puras oficinas donde se reparten cheques? Ya no más trabajo. Quiere decir que el trabajo en sí tiene un fin, no solamente un medio, y una vez que se logra el fin ya no hay necesidad de ese trabajo. ¿Cuál es el fin de ese trabajo? El descubrir que todo es Dios. Descubrir lo que es la unicidad de Dios. Que todo, finalmente, todo lo que hay es presencia divina. Todo sale de Dios, todo está unido con Dios. Gilui Haychud, esto lo llama Gilui Haychud. Y por lo tanto, esto es otra razón por la cual el mundo tiene que estar hecho de esa manera defectuosa, donde no se ve Dios, para que de la oscuridad va a salir la luz. Porque si Dios hubiera hecho el mundo donde ya está abierto, descubierto desde un principio, no sería ningún trabajo, ningún fin de descubrir. No habría lugar para descubrir que todo es Dios. Estaría descubierto desde un principio. Dios lo oculta para que nosotros lo descubramos. Esto es el fin del trabajo. Y ahora se entiende todo. Hay trabajo para que el bien no sea gratis. ¿Cuál es el trabajo? Descubrir que todo es Dios. De la oscuridad donde se ve que están divididas las cosas, lograr esa luz de descubrimiento que todo está unido. Y esto mismo es el pago. Esto mismo es el pago que va a venir por el trabajo. Y una vez que se hizo el trabajo, ya no hay lugar para ese trabajo, ya se descubrió que todo es Dios. Quiere decir que finalmente todo está unido. El trabajo, el pago, el fin y el medio, todo está unido en lo mismo. Desde el principio hasta el final todo es un solo proyecto, donde no es como dijimos al principio de Dato, no es como en la fábrica, donde el trabajador tiene una meta, el patrón tiene otra meta, el trabajo es tercera cosa. Quiere decir, el trabajador tiene una sola meta. ¿Cuál es la meta? Eso es ganar lo que va a ganar al final del mes. Esto es la intención del trabajador. Sí. Participa en el proyecto. Todos. No, todos los pueblos, todo el mundo participa en eso. Sí, Vayashem lemelech al kol haaretz. No va a ser nada más Am Israel se va a dar cuenta que todo es Dios, toda la humanidad. El líder en ese trabajo, sí, en cada fábrica hay un gerente, luego hay un subgerente, y yo qué sé, y hay otros, director general, y hay empleados, y hay no todos hacen lo mismo, ¿sí? Hay jerarquía, ¿no? ¿Sí? Jerarquía en español, muy bien. Pero lo mismo, entendemos lo que estamos diciendo aquí. Que decir, entonces esto es la jerarquía, que si para lograr el proyecto no todos pueden ser, ni todos pueden ser los obreros que trabajan en la máquina, ni todos pueden ser los directores o gerentes que están en la oficina. Algunos tienen que ser los líderes que guían todo, y a través de ellos toda la fábrica finalmente está beneficiando. Y así está hecho el mundo. Entre todos los pueblos que forman a lo que es la población mundial, hay un pueblo que tiene más capacidad de llegar a descubrir, ser líder en ese proyecto de descubrir que todo es Dios. Tiene más capacidad para eso. ¿Por qué? Porque los Shamot son más elevados, porque
por lo que sea. Pero así es la realidad. Dios observó y tomó, eligió a Abraham después de observar a toda la humanidad. Umatzata et levavo neeman lefaneja, como decimos en la mañana. Bajarta. El Vaivarech David, que decimos todas las mañanas, ahí es donde decimos: Atau Hashem Eloki, Asher Bacharta beAbraham, Votzeto Murkazim, Samta Shmo Abraham, Umatzata et levavo neeman lefaneja. Dios es el que eligió a Abraham. ¿Por qué? Porque encontró que su corazón es fiel, que sí, que él tiene la capacidad de ser líder en eso. No es fácil ese trabajo de descubrir, esa obra que se está llevando a cabo en la fábrica, es una obra muy difícil, no es fácil. Pues no todos son ingenieros que pueden entender todo lo que se necesita hacer para lograr el fin, el trabajo, el producto. Sí, que sí, hay gente que tiene más capacidad. Abraham tuvo la capacidad y lo heredó a sus descendientes. Dios lo probó, no fue fácil. Es decir, para tomarlo, darle ese empleo, tuvo que pasar unas pruebas muy difíciles. Ya que pasó las pruebas, vio que él sí tiene la capacidad de llevar a cabo el proyecto. Por ser el que maneja el proyecto, pues obviamente tiene mucho más responsabilidad. Sí, ¿qué tal si fracasa, si quiebra la empresa? No se va a culpabilizar al que limpia el piso, se va a culpabilizar al director general. Él es el que va a pagar por ello, ¿no? Eso es lo mismo. Am Israel tiene esa responsabilidad. Que si, por un lado es un privilegio, pero por otro lado también hay que asumir esa responsabilidad. No es fácil. Hay quien diga, a lo mejor yo no quiero el privilegio, no quiero la responsabilidad, yo prefiero ser el que limpia el piso. ¿Sí? Hay gente así, que prefiere ser el que limpia el piso, ganar poco para no tener, para dormir más tranquilo en la noche. ¿Sí? Hay gente que son así, hay gente que sí quieren ser gerentes, por trabajar más, con más responsabilidad, con más problemas en la cabeza, con el fin de finalmente ganar. Que se tiene su ventaja y desventaja. Tienen la opción de ganar mucho más, pero tiene mucho más responsabilidad, y en caso de fracaso también la responsabilidad es de uno. Eso significa que Dios eligió a Abraham, sí, ser el líder del proyecto, pero todos participan aquí en su área. Bueno, entonces de eso quería ver ahora el mismo tema, lo que es el Ijud, la emuná, la fe, y el Ijud, lo que es la unicidad de Dios, en lo mismo, nada más que en la forma como lo plantea el Michtav Eliyahu, que sí que es mucho más contemporáneo que Ramjal. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, la Torah es la misma Torah. La otra Torah, la otra Mujlefet. La misma Torah que recibió Moshe Rabbeinu en Har Sinai es la que tenemos hoy. La única diferencia es que los Jajamim, conforme a la generación en la cual viven, cambia su lenguaje, su forma de explicar, de expresión. Cada expresión es de acuerdo a la gente, de acuerdo a los lectores, al auditorio, a los lectores y al auditorio, a los que escuchan, a los que leen, ¿sí? Quiere decir, no es lo mismo el Jajam que vivió hace 900 o 1000 años, en la época de Rambam, los alumnos, cada uno fue un sabio de la época de los Rishonim, pues hablaba en nivel de ellos. Entonces el maestro estaba a nivel, los alumnos estaban a nivel. Entonces nosotros estudiando Ramjal, que vivió hace 250 años, cuesta más trabajo, por lo mismo de que él hablaba a otra generación y hablaba en el lenguaje que ellos entendieron. A lo mejor conceptos básicos no tenía que explicar porque era como más que sobreentendido, entonces no había necesidad, se empezaba directamente ya desde un cierto punto para arriba, no se empieza desde un principio. Es decir, en la Torah funciona exactamente al revés que la ciencia. En la ciencia, cada generación entonces empieza de un punto más arriba. Es decir, había una generación que inventó la rueda. Ahora cuando los ingenieros no tienen que estudiar no tienen que inventar la rueda ya existe. Se utiliza la rueda y sobre ella se agrega algo más y ya tienes una máquina, tienes un coche, ¿sí? La siguiente generación ya no tiene que inventar el coche, esto ya lo tiene. Ahorita lo que ya tiene ya no se tiene que estudiar. De ahí se sigue inventando, se sigue investigando para inventar más cosas. No se repite lo que ya está. Que si generación va agregando a lo que ya está. En la Torah funciona exactamente al revés. Cada generación que pasa está más lejos de Har Sinai, se va quitando, se va reduciendo. Entonces, antes hablaban de conceptos que hoy no se entienden, porque antes ya lo tenían
que sí como más que sobreentendido, ¿sí? Las cosas menores de lo que hablaba, entonces no había ni que explicar esto. Entonces empezaron directamente, cuando empezó la clase, empezó directamente de conceptos elevados. Ahora hay que empezar de cosas mucho más bajas. Por eso nos cuesta trabajo entender cada vez más las generaciones anteriores. Es igual como cuando uno entra a la yeshiva. En la yeshiva ktana, la yeshiva de los chamacos de 3 en adelante, se empieza en el shiur, se empieza a enseñar, se lee la Gemara, se traduce las palabras, se lee Rashi, se lee Tosfot, se explica, y luego los Sishonim, luego los Saharonim. Va uno avanzando, entonces ya el maestro ya no lee la Gemara y traduce las palabras. Esto ya lo debe de uno saber solo. Ya empieza directamente con el Rambam, con el Ramban, con los Sishonim y con los Saharonim. Por lo menos esto lo explica. Va uno creciendo más entre la Yeshiva Gdolah, entonces ya el Shiur ya no ni siquiera explica lo que dicen los Sishonim y los Saharonim. Esto ya lo debe de saber uno. Ahora además empieza con tratar de hacer todo un panorama amarrar las esquinas para que se cierre el rompecabezas de todo el tema que se estudia, que sea algo complicado pero entendible, que si combina todas las opiniones que hay, pero las opiniones mismas, esto ya lo debería tener uno desde antes. Entonces lo mismo funciona aquí, pero al revés. Antes, por más atrás que vamos a estudiar los libros, entonces menos explicación hay, más cortita es la explicación, más reducida. En una palabra te dice lo que ahora se necesita 100 palabras. Por eso es bueno, es conveniente, como dijimos, ver los mismos conceptos, pero en explicación de sabios más cercanos a nuestra generación, para que tengamos más acceso a ellos. Entonces vamos a ver un ma'amar, 2 ma'amarim, a ver si el tiempo nos permita, de Michtav Meliau. Mi intención era ver 2 artículos. Un artículo que habla acerca de la emuná y del Ijud, de lo que es el descubrir la unicidad de Dios, y el otro sobre el resultado del Ijud. Uno de los conceptos principales del Ijud, quiere decir, del entender que Dios es uno y que todo es unido, que no hay realmente diferencia entre nada, todo finalmente es Dios, es que esto resuelve muchos problemas, entre ellos el Tzadik Veralo, Verasha, Betoblo, por ejemplo, porque no existe realmente mal y bien, todo finalmente está unido. Entonces ver el artículo que tiene que ver con esto, que es el artículo de Tzadik Veralo. Empezamos con lo que es Emuná. Dice Rav Dessler así: Emuná Shoresh HaGeula, que deita Bamidrash. La Emuná es el ingrediente, digamos, indispensable para lograr Geula. Que es decir, la raíz de la Geula está en la Emuná. Lo vemos en Psukim, lo vemos en Abraham, desde Abraham vino en Brit Ben Abetarim, donde el pasuk dice Ve'emin ba Hashem vayachsheveo lo tzedakah. Cuando en Brit Ben Abetarim Dios le enseñó en el sueño todo el proceso de Galut y Geulá, la base fue Emuná de Abraham. Sin Emuná no hay Geulá. Lo vemos en Moshe Rabbeinu, Vayaminu ba Hashem ve Moshe Avdo, que como parte del proceso de la Geulá de Mitzrayim. Lo vemos después en la guerra de Amalek, ¿sí? Vayiyadav emunah ad bo hashemesh. Así que, como dice el pasuk en Shir Hashirim, iti mi Levanon tashuri merosh amaná, y el Midrash dice sobre este pasuk, ein agaluyot reuyot leigael ela bishara emunah. Quiere decir, no, la clave, la llave para llegar a Geulá es emunah. Una generación que no tiene emunah no puede llegar a la que es la Geulá. ¿Qué es emuná entonces? ¿Cuál es esta emuná? Esta fe que tenemos. Dice Rav Dessler que hay 2 categorías de fe. Hay una fe, la fe que es lo que se llama emunat jajamim. Quiere decir, viene el maestro y dice, ay Dios, yo le confío, yo creo en lo que me dice. Y si tengo fe que existe Dios, ¿por qué? Porque me lo han enseñado, tengo fe. Obviamente fe no es lo que yo alcanzo a entender, porque lo que yo alcanzo a ver, porque lo que yo alcanzo a ver y entender de forma clara y obvia no requiere fe. Fe empieza donde termina, donde la cabeza, el entendimiento
intelecto termina, donde ya no tiene ya bases para comprobar las cosas, ahí es donde empieza la fe. Pero hay una fe que es emunat jajamim, por lo que me han enseñado, y hay una fe que uno logra llegar a ello a través de observación de todo el mundo, a través de ver la gran sabiduría que hay en el universo, en el cosmos, entonces, y a través del orden que hay, entonces se da uno cuenta que existe Dios. Cuando uno ve lo que es Ashgaha Pratit, la observación particular, y ve que realmente cómo van combinando, como dijimos, el mundo como manecillas, como un reloj, que cada cosa trae la otra, y cómo van combinando todas las manecillas. Al observar todo eso, puede llegar a tener fe que existe Dios. Dice el Rav Dessler, ¿cómo? Fe. Se requiere fe. Ahorita vamos a explicar. Emuná es fe. Es creer con conocimiento. Españoles a lo mejor, los hebreos con conocimiento. Ahorita voy a explicar. Dice, los dos tipos de fe son iguales, son la misma esencia. Se requiere rectitud, honestidad para tener esa fe. Se requiere honestidad. Ser recto contigo mismo, auténtico. Y por eso es fe y no es conocimiento. Quiere decir, el que 1 más 1 es 2 no requiere fe. Es puro conocimiento. Porque no hay forma de interpretarlo diferente. ¿Sí? Si yo veo que hay aquí un libro más otro libro, son 2 libros. No hay forma. ¿Sí? Lo único que puede uno a lo mejor es poner otros tipos de lentes que duplican y entonces se puede convertir en 4. Pero mientras uno utiliza sus ojos naturales, no hay forma de interpretarlo de otra manera. 1 más 1 es 2. Pero este conocimiento, a través del ver el cosmos, ver el orden que hay, ver la maravilla que hay en el mundo, y a través de ello entender que hay orden, hay alguien que está por encima de todo eso, alguien que está ordenando las cosas, no es azar, no es algo que viene por casualidad, sino hay alguien que está ordenando. Si hay orden, hay alguien que lo está ordenando. Entonces todo finalmente viene de una sola raíz. Esto requiere honestidad, requiere que uno sea honesto consigo mismo, porque hay maneras de interpretarlo diferente también. Sin embargo, si uno realmente es auténtico, es honesto, es yashar, es recto, ¿sí? Y no busca, como se dice, darle la vuelta, sí llegaría a esta conclusión. Pero esta conclusión requiere este conocimiento que le da tal vez 90% del asunto de esta fe, y requiere también de su parte poner, que decir, no es suficiente observar. Observar, todos observamos, sin embargo no, porque hay tanta gente que observan estas maravillas que hay en el mundo y sin embargo no creen en Dios. Y creen en Dios en pura palabra, y todos nosotros no vamos a hablar de otros, porque es mucho más fácil siempre ver los defectos de otros. Vamos a hablar de defectos nuestros. Voy a hablar de los defectos míos, particulares. Cualquier persona, aun los que andamos con la emuná, con fe, que existe Dios y que Dios creó el mundo y que todo es Dios, ¿sí? Y finalmente ahí empieza, ahí termina. ¿Qué tanto aplicamos esta fe en nuestras acciones? Nuestro trabajo es ir aplicándolo en todas las acciones. Pero son Yehidei Sgula, por eso son Gdolei Ador, realmente los grandes tzadikim, los grandes líderes espirituales, cada generación los suyos, que logran aplicar esta fe en cada uno y uno de sus acciones, en cada momento y momento de sus vidas. Pero la mayoría de la gente, andamos ahí en la escalera, digamos, entre 0 y 100 grados, andamos por ahí entre los... hay gente que está más abajo, más arriba, pero al 100% no llegamos, que con todo lo que tenemos firme, no es tanto porque la prueba está que a veces decimos un poco de la zona, si realmente lo teníamos tan claro, tan firme, no atreveríamos a hacer ni la menor cosa, la más mínima cosa que contradice a lo que el mismo Dios dice.
Sin embargo, vemos que hay gente que cumple mitzvot. No hablo de los que no cumplen. No hablo de los que no creen. Aún los que creen, cometemos errores. No somos ángeles. A veces hablamos a Shonará, a veces a lo mejor decimos algo que no es 100% la verdad. A lo mejor hacemos Bitul Torah, a lo mejor que sí, cada quien con lo suyo, ¿no? Entonces, ahí está la prueba que no es suficiente el conocimiento. No actuamos como si hubiera sido 1 más 1. Porque cuando se trata de 1 más 1 nunca nos equivocamos. Nunca actuamos como si 1 más 1 es 3 y no 2. ¿Verdad? Ahí sí, nunca fallamos. Y aquí sí fallamos a pesar de que lo conocemos. ¿Por qué? Porque este conocimiento requiere algo que yo pongo de mi parte. Es decir, no es 100% objetivo. Requiere también algo subjetivo, algo de lo mío. ¿Qué es lo que requiere de mí? ¿Qué es la parte que yo tengo que poner? Ser honesto, ser auténtico. Querer buscar la verdad, ser recto. Porque si yo no quiero ser recto, puedo darle la vuelta y puedo interpretarlo diferente. A pesar de que yo veo todas las maravillas que hay en el mundo. A pesar de que es imposible explicar que el mundo se maneja solo. Porque como dice el Rav Dessler, es igual como creer que un reloj se hizo a través de que las manecillas cayeron. Sí, alguien agarró 100 manecillas, los echó así, se juntaron y se hizo un reloj así. Reloj suizo, que anda así como yeque. Es decir, no puede ser que las cosas funcionen tan combinados bien y que se hizo solo. Que sí, es cosa de observación y llegar a la conclusión, pero para llegar a la conclusión, desde la observación hasta la conclusión, falta otro ingrediente, que es Yashrut Alev, un corazón recto. Recto, simple, yashar, que no busca darle vueltas a las cosas. No necesariamente. Abraham vino, por ejemplo, no le pasó nada, sin embargo empezó a observar. Como era una persona recta que no se dejaba engañar, que no se dejaba ir por lo chueco, llegaba a la conclusión. No le pasó nada más que buscó, llegó. La persona que realmente no acepta ninguna desviación, sino ir solamente lo recto, solamente poner cualquier pensamiento, cualquier idea en la báscula de verdad o mentira, de correcto o no correcto, y todo pesar con una báscula muy fina, como lo que se pesa el oro, ¿sí? Y todo poner sobre esta báscula, y todo lo que no coincide con lo que es lo recto y lo lógico, la verdad, tirarlo a la basura, hubiera llegado a la conclusión firme, fe, fuerte, y aplicándolo. El problema es que se requiere siempre este yashrut, esta decisión firme, y es difícil, porque hay muchas cosas que nos jalan hacia los lados, nos desvían. Dice así, dice el Rav Dessler, la verdad es que este yashrut, rectitud del corazón, se utiliza mucho hasta para tomar decisiones con respecto a vida y muerte. Por ejemplo, en las leyes civiles de cualquier país, ¿sí? En cualquier civilización o país o pueblo, grupo humano, existe ley, por ejemplo, de no matarás, ¿verdad? Casi en todos. Algunos no dicen. Todo está bien. Pero a lo mejor no son seres humanos, a lo mejor son otro tipo, no sé. Los que son seres humanos normales, normalmente la mayoría de la gente aceptan que está prohibido matar entre uno al otro. Sí, no estoy muy seguro. El Lotahmod no está tan aceptado. No codiciarás, no desearás lo que es del otro. No se aplica tan. No hay ninguna ley que le prohíbe a alguien en ley civil desear lo que tiene el otro. Esto no se aplica en ningún lado. Es el único que lo tiene. Tal vez somos nosotros. Pero el Lotilzach lo tienen la mayoría de la gente. Bueno, ¿qué pasaría? Vamos ahora a analizar. Si se encontraría un cadáver de una persona, encontraríamos ahí un cuchillo así clavado en su corazón. Al lado hubiéramos encontrado unas huellas de unos zapatos y tal vez un pañuelo manchado de sangre. Al empezar a analizar, sí, como hacen los investigadores, la policía, sí, toman todas las evidencias que hay, empiezan a analizar, encuentran que los tres cosas, que decir, los zapatos y el pañuelo
y el cuchillo le pertenece a la misma persona. ¿Por qué? Por las huellas que hay, por lo que sea, ¿sí? Le corresponde a la misma persona. Van buscando, encuentran a la persona al cual le pertenecen estos tres objetos. Le pertenecían porque hay testigos que compró el cuchillo en tal lugar, los zapatos son exactamente de la misma huella lo que él compró en tal lugar, o que lo que él usaba siempre. El pañuelo también lo reconocen que es de él. En fin, estos tres objetos son de él. Además, hay testigos que lo vieron ahí en el mismo lugar, justo más o menos a la hora que supone que fue el asesinato. ¿Qué diría la policía? ¿Culpable o no culpable? Sí, es más o menos suficiente para hacer. ¿Qué tal pero si él viene y cuando lo están investigando, entrevistando, dice él lo que... ¿Cómo se dice? Interrogando es la palabra. Lahkor es interrogar. Ok, gracias. Interrogando, él contesta y dice, mira, yo la verdad fui ahí a pasear en ese lugar, ahí hay un parque bonito al lado, y justo vino un ratero, que no faltan en este lugar, en esta ciudad, y me robó. Yo traía un cuchillo, me robó el cuchillo, me robó también el pañuelo que yo tenía, y también me quitó los zapatos. Y yo la verdad no tengo nada que ver con esto, que sí, seguramente este ladrón que me robó es el que hizo aquí el delito, cometió el delito. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Lógico o no lógico? ¿Ah? No se sabe, puede ser, ¿verdad? Entra la duda. Pero ¿qué tal si después encontramos los zapatos, los mismos zapatos que coinciden con las huellas, con manchas de sangre en su casa? Y el pañuelo también lo encontramos en la casa. Y le preguntamos, ¿y ahora qué? También dice, sí, lo que pasa es que el mismo ladrón, después de matar, fue y echó todas esas cosas de regreso y me regresó. ¿Qué hubiera dicho la corte? No se le cree, ¿verdad? Quiere decir, hay una lógica, hay una línea recta que cualquier corazón que es un poco, cualquier mente que es un poco recto, abierta y entiende las cosas de manera recta, hay que darle muchas vueltas para poder creer que hubo tantas coincidencias, que él le robó esto, le robó el otro, le robó justo las tres cosas y fue el asesinar, y luego todavía le regresó las cosas. Sería muy difícil creerlo. ¿Qué decir? A pesar de que no hay ningún testimonio aquí claro que él es el asesinato. De hecho, entre paréntesis, por alajá no. En la Torah no funciona. No. Si no hay dos testigos que lo vieron matando, advirtiéndolo, no se le puede hacer nada. ¿Sí? De hecho, hay una historia en la Gemara de Rabbi Shimon ben Shattach. Rabbi Shimon ben Shattach, que era Rosh Sanedrín, vio una vez una persona persiguiendo a otra persona con cuchillo en la mano, corriendo atrás de él con cuchillo en la mano. Entonces estaba seguro que lo quiere matar, entonces él corre atrás de ellos para agarrarlo, pero corren muy rápido, no alcanza, y en eso se meten en un callejón, y él hasta que alcanza a llegar, ya ve ahí la persona muerta, y el otro con el cuchillo lleno de sangre en la mano. Es decir, hay otra opción de querer, de hecho, hay una evidencia más clara que esta que él lo mató. Sin embargo, ¿se le podía juzgar y aplicar la pena de muerte? No. ¿Por qué? No es falla. ¿Por qué falla? Sí, Nalajá no dice que no lo mató. Nalajá dice que a él no lo pueden matar por ello. Es todo. No dice que no lo mató. De hecho, ¿qué tal si hubieran habido ahí dos testigos que lo hubieran visto matándolo? ¿Se le podía matar o no? Todavía no. Porque si no lo adviertan claramente, mira, lo vas a matar, te van a matar, entonces, si lo advierten, ¿sí? Entonces no se le puede aplicar. Que si la discusión no es si mató o no mató a esta persona. La pregunta es si le puede aplicar. Que si vida y muerte es otra cosa. Hay otras reglas de cuándo se puede tomar la vida de uno en las manos de uno, que si quitarle la vida a uno. Pero sin embargo, por la ley civil, con mucho menos, con evidencias de ese tipo, ya es suficiente para quitarle la vida a una persona. Dice Rav Dessler, las evidencias que Dios es el creador del mundo, que hay un creador, que hay orden, son miles y miles y miles y miles de veces más que aquellas evidencias de encontrar un pañuelo y unas huellas de zapatos o un cuchillo, etcétera, lo que quieres, con evidencias o con huellas de las manos, de los dedos.
las evidencias de que el mundo es un mundo tan maravilloso, tan complicado, son miles y miles y miles de veces más de las evidencias de ese caso. Sin embargo, ¿cuánta gente hay en el mundo que dicen que no, bueno, no es necesario decir que hay un creador, es que sí hubo un Big Bang y esto y el otro y hay un mundo, que si existe, no, pues realmente, ¿cuánta gente que no cree en Dios? Que existe de entrada no creen, no es que porque fallan, sino que no les importa, ¿sí? Entonces, por eso se le llama emuná, que si evidencias hay, conocimiento hay, observas el mundo y puedes llegar a conocimiento. Sin embargo, no es como 1 más 1, es algo que requiere aquí lo que es yashrut, la rectitud, el querer ser honesto, el querer buscar la verdad. Si tú eres una persona que lo único que le interesa es la verdad, sí, puedes llegar a entender, tenerlo firme que existe Dios, pero requiere esa parte, por eso es emuná y no es conocimiento. La emuná viene después del conocimiento, la emuná verdadera viene después del conocimiento, no antes. Antes es emuná a nivel básico, pero la emuná, la fe verdadera es la fe que viene después del conocimiento, que es tener todo el conocimiento, estudiar y ver las maravillas de Dios, y ahí agregar a tu parte esa rectitud, esa honestidad de búsqueda de verdad, y ya conviertes ese conocimiento en fe y lo tienes, ¿sí? Esta fe que existe Dios. Ahora, fe. No sé, la verdad mi español no es tanto para saber, hay que abrir un diccionario, yo no sé. Sí, confianza es sí, es también algo que tiene que ver con emuná, pero sí, sí, es fe. Quiere decir, muy bien, entonces ahorita te voy a decir una cosa. En la diferencia entre una cosa clara como matemática, donde 1 más 1 es 2, y la fe en Dios es que allá no requieres ninguna rectitud de tu parte, ninguna honestidad para llegar a entender que es 2. ¿Sí? Porque es algo que no hay forma de interpretar de otra manera. Aquí, para llegar a tener esa fe, que hay un Dios que creó el mundo, que hay un solo Dios, llegar a tenerlo a nivel como si hubiera sido 1 más 1, que son 2, requiere de tu parte una honestidad, una búsqueda de verdad. Y una vez que tú eres una persona que busca la verdad, lo puedes llegar a tener de tal manera como si hubiera sido 1 más 1. Pero en diferencia que allá no requiere esa parte tuya, sí, que porque quieres o no quieres 1 más 1 es 2, aquí sí requiere de ti algo que pongas de ti. Pero al ponerlo, puedes tenerlo a nivel como si hubiera sido 1 más 1. Sí. Sí, y en eso no hay discusión. En eso no hay discusión. Sí, sí. Entonces hay un libro que se llama La confesión de un renegado profesional, sí, ¿cómo se llama? Axley creo, ¿o quién fue? Sí, el que fue no, o fue otro. Creo que fue Osley se llama en español. Okay. Sí, Viduyoshe Kofer Miktsoi, la confesión de un renegado profesional, donde reconoce que finalmente todos los renegados, todos aquellos que desde la teoría de Darwin, etcétera, que trataban de explicar que el mundo, pues hay una evolución, que si el mundo se maneja solo, era únicamente para poder liberarse de compromisos y de obligaciones, de rendir cuentas con alguien, de tener libertad de que el ser humano pueda hacer lo que él quiere. Es lo que maneja, es lo que provoca que uno no quiere ver un minuto antes qué es lo que pasó. El que no está dejándose llevar por esa pasión de poder hacer lo que él quiere, que sí que realmente busca la verdad, no busca
lo conveniente, sino lo que realmente es la verdad, entonces no puede escaparse de esa realidad de que hay un solo Dios y que maneja y que crea todo y que todo viene de Él. Ahora, el Rav Dessler dice que, y voy a leer sus palabras, Omnam achar shemakir et hayashrut umitametet bekirbo, az nasalo ledavar barur besichlo, que sí puede llegar uno a tener esta emuná, convertirla en conocimiento como si hubiera sido matemática, ¿sí? Mamash que heshbon matemática, como si hubiera sido 1 más 1. Pero hay que hacerlo para que llegue a estar dentro de ti como si hubiera sido 1 más 1. כי מכיר ורואה בעיניו ממש, שהצד השני שקר ובלתי אפשר וכלל. אחר שיכיר בשכלו ונעשה כמו חוש אצלו, אז הכרתו זו נקראת צדק, דהיינו משפט השכל. Que es una vez que convierte ese conocimiento en algo que entra en su báscula equilibrada de su intelecto, donde juzgas todo sin sentimientos, sin conveniencia, sin lo que interese, sino libre de cualquier interés, sino con puro intelecto. Entonces esto se le llama tzedek, quiere decir utilizar con báscula de justicia simple, sin mezclar otros intereses creados que tenemos nosotros. Es lo que dice el pasuk, tzadik beemunato yihye. Quiere decir que la emuná, que si el proceso de emuná es, entonces, primero observar, ver cómo se está funcionando el mundo. Luego utilizar ese sentimiento natural de búsqueda de verdad, para poder juzgarlo con verdad. Y una vez que lo juzga uno con verdad, tenerlo presente en su parte intelectual y llegar a tenerlo claro como si hubiera sido matemática 1 más 1. Eso es saber que viene en base de emuna, ¿sí? Sí, esto sí, ¿ok? Entonces, tzadik be'emuna toichiao, como dice con Abraham Avinu, ve'emin ba'Hashem vayachshevea lo tzedaka. ¿Por qué? Pirush, שכיוון שהאמין כבר חישב לו הקדוש ברוך הוא על שם סופו, שיגיע על ידי האמונה אל בחינת השגת הצדק על פי משפט השכל. Quiere decir, buscar luego lo que es lo justo, lo correcto, de acuerdo al intelecto, ya no por sentimientos. Sí, pero este saber llega en base de fe, porque sí requiere búsqueda de verdad para poder llegar a eso. Requiere esta búsqueda de verdad, siempre. Y esto es lo que es la parte de la fe, sí. Porque, te voy a decir, ahora, como esta diferencia, en caso de 1 más 1, que es 2, por más que, ¿qué tal si yo te voy a ofrecer así $1 millón para que tú empieces a creer que 1 más 1 son 3? ¿Hay forma de lograrlo? No. ¿Ah? ¿Qué en el qué? Sí. No, para que realmente creas, y lo tengas como fundamento, ¿sí? Que aceptas el concepto que 1 más 1 es 3. No hay forma, es algo que no puede cambiar, ¿sí? No hay seducciones, ¿sí? Ningún tipo de cosa que te pueda seducir a dejar de creer que 1 más 1 es 2. Sin embargo, esta fe, que es tan claro que dices que es un conocimiento, viene una muchacha que camina ahí en la calle y es suficiente para que te volteas y empieces y en ese momento se te olvidó todo este conocimiento. ¿Qué pasó? De repente 1 más 1 ya no son 2. ¿Qué pasó? ¿Cómo que logró ahí a cambiar de repente? Quiere decir que esto es diferente. Ahí sí requiere constantemente, ese conocimiento requiere esa rectitud, esa honestidad. Báscula, sí, el ejemplo del gato que lo amastraron, el ratón que lo amastraron, ¿no? O el gato, sí. Y que una vez que llega el ratón, entonces se le olvidó todo lo que ha aprendido. Que si ese conocimiento, por más que es conocimiento, requiere esa rectitud, ser auténtico, y esa báscula constante de todo el tiempo ponerlo en la báscula y que no coincide con esa verdad, tirarlo. Pero eso tiene que venir de algo interior de uno. No, nadie dijo que se puede. Nadie dice que no es. Es un trabajo, por eso. Y no le cuesta ningún trabajo de cosas obvias, ¿sí? No requiere ningún trabajo. Quiere decir que aquí, por más que es conocimiento, todavía se requiere fe. Quiere decir, después de conocimiento se requiere fe. Esta fe lo llamamos
Yashrut, el buscar lo recto, el buscar lo correcto, y no dejar de llevarse por las seducciones, por el soborno, lo que es shohat. Y ahí entra lo que dice el pasuk, que shohat yaver einei chachamim v'salev direi tzadikim. Cualquier juez, una vez que se le ofrece soborno, entonces ya no ve la realidad. Puede ser juez más experto, que son obvios las evidencias que se encontraron, y se ve que el señor es culpable, y no lo va a ver una vez que le ofrece este soborno. Entonces aquí se requiere un juicio constante. Conocimiento más el juicio de la persona, y el juicio para que se juzga con verdad, con justicia, con tzedek, requiere no aceptar el soborno que el mundo ofrece, que todo este mundo material ofrece, que para provocarte, lo que es el Yetzer Hara, etcétera, que te ofrece, para provocarte desviarse de esa justicia. Se puede a cierto nivel, pero para llegar a este nivel de tenerlo firme, claro, se requiere un trabajo constante. Ni siquiera el que ya llegó, pues sí, ya llegué. No hay alta min matzmachá diom otja. Aún el tzadik más grande requiere constantemente trabajo de trabajar sobre sí mismo, de no dejarse de llevarse del camino, de estar todo el tiempo concentrando, como dice Rav Nachman Breslev, kol haolam kulo gesher tzar meod. ¿Qué pasa? ¿Qué es un gesher tzar? Imagínate que hay una barranca, sí, pero muy, muy profunda. Y hay un puente, pero como una cuerda, ¿sí? ¿Conocen aquellos acróbatas que van caminando sobre la cuerda? ¿Ah? La cuerda floja. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer él para que no caiga? Con todo el tiempo concentración nada más en Chas Shalom, no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino concentrar de ir sobre esta línea recta de lo que es la cuerda. Constantemente, ¿eh? Tiene que rezar, pues, no, pero aparte de eso, sí. Bueno, mira, dice la Gemara, dice, Akol bidei shamayim chutz mitzinim upachim, quiere decir, los que son los obstáculos, ¿sí? Están en manos de uno, que si cuando una persona mete la mano al fuego, y esto no está en manos de Dios para que se quema, esto está en manos de Dios, que si él se desvía al lado, se va a caer, ¿sí? Entonces él tiene que estar todo el tiempo concentrado y Aikar, ¿cómo dice Aikar? Lo le fajet klal. Si le entra el temor que va a caer, se va a caer. Si él tiene que ni siquiera puede prestar tiempo para pensar en el temor, sino tiene que estar concentrado al 100% nada más en el camino para que no se desvíe, para que no se caiga. Así es. Entonces, aún el tzadik más grande, estamos constantemente caminando sobre la cuerda floja. En todos los niveles. ¿Qué decir? Empieza con entrenamiento. Uno no puede llegar ser ese acróbata así directamente empezar cruzar yo que sé cómo se llama una de las sí, desde un edificio de 100 pisos hasta el otro edificio. Empieza con unos ejercicios ligeros, cada vez va subiendo. Entonces hay que empezar con ejercicio. Por eso dicen nuestros sabios que realmente no existe apikorsut. Apikorsut quiere decir que ser renegado. ¿Cómo se dice apikores? Renegado. ¿Ah? Hereje. No existen herejes verdaderos. Esto no existe. Si autoengaño, todo lo que existe es que tanto uno está concentrado en la línea recta sin dejarse llevarse por... ¿sí? Imagínense que está aquel que camina sobre la cuerda floja y hay obviamente miles de gentes alrededor viendo, y hay gente ahí que tratan de distraerlo para que se caiga. ¡Oye, mira aquí! Sí, diferentes formas. De repente se levanta una muchacha para distraerlo, ahí se levanta uno con, yo qué sé, con otra cosa para distraer. Muchas cosas ¿en qué depende para que no se caiga? Que por menos que se deja a que lo distraigan, más posibilidad hay que pase todo el camino sin caerse. Por más que se deja a llevarse por lo que lo distrae, más posibilidad hay a que se caiga. Quiere decir, no hay realmente lugar no hay herejes verdaderos. Por ejemplo, él sabe que lo único
que el único camino que puede llevar al otro lado es concentrarse. No hay forma de creer que hay otra forma de llegar. No, hay una sola forma de llegar, caminar recto sobre esta misma cuerda. Lo único que puede provocar a que no camine son diferentes seducciones, diferentes cosas que lo van a seducir para distraerse y no caminar. Esto es lo que hay en el mundo. No hay verdaderos herejes, verdaderos renegados no hay. Lo único que hay son tabot, son pasiones, son deseos, son ambiciones que le provocan a uno distraer y desviarse del camino. ¿Ah? Sí. Sí, sí, sabe y aún así revela contra Dios. ¿Por qué? Porque no le conviene aceptar. Entonces el autoengaño de él es a nivel muy elevado. ¿Sí? A nivel muy elevado, ahorita el Rav Dessler va a traer el mejor ejemplo que Nimrod. ¿Por qué Nimrod? Hay personas que estaban más cerca a Dios y más fácil, que si más claro veían a Dios. Como Caín, por ejemplo. ¿Quién citamos más? Que era el hijo de aquel que fue creado de Dios mismo. Caín. Que Dios mismo le habló, que era un profeta. Ahí vemos que Dios le habla. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, la persona que entendió a que existe Dios de tal modo que solo llegó a entender que hay que traer una ofrenda para Dios, un corbán. Es decir, nadie trae un corbán a algo que no cree que existe. Si él trae un corbán a Dios porque entiende que existe Dios. Y el primero que hace la cosa más grave de lo que Dios prohíbe, agarra la espada y mata a su hermano. ¿Hasta dónde entonces es la fuerza de las distracciones, las atracciones que nos llevan a desviarse del camino? Como dicen nuestros sabios, lo abdu Israel abodazara, el kedei latir laem arayot, me parece. Nunca han hecho abodazara sino con una sola razón, para permitirse todo, para libertinaje, para liberarse de ese yugo de Dios. Esto es la parte negativa que tenemos dentro de nosotros. Como dijo aquel renegado profesional, que toda la razón por la cual, toda la teoría de Darwin, toda la teoría de que el mundo está caminando solo es para liberarse de Dios, para permitirse al ser humano hacer lo que él quiere. Eso es lo único. No, dice que sí, que el tataranieto de Caín era el primero que tenía fábrica de armas, ¿sí? Dice la Torá, ¿sí? Tubal Caín, que tenía Harash, era como dice la Torá, que tenía todo lo que es, pero no que él hizo la espada que él utilizó. Esto no está así. Sí. Bueno, no sabemos si mató con espada, pero cuando cuando yo digo espada es porque espada es el símbolo de armas. Sí, bueno. Ahora, las tentaciones traen las distracciones. Bueno. Ahora, dice entonces, ¿cómo puede uno llegar a ser un gadol de verdad, una persona tzadik de verdad? Dice el derech aliyat gdolim kajaita, la forma de trabajar y llegar a su, como dijimos, no se puede en un solo día. Tú mismo dijimos, hay que ir entrenando y poco a poco llegar al ese acróbata profesional que logra caminar así sin lefajet klal, ¿sí? Sin miedo. Pero ¿cómo se llega a eso? Dice, es muy simple, digo, no simple, pero esto es la fórmula. מה שהיה אצלם אמונה היום, נעשה אצלם משפט השכל למחר. דהיינו שהשיגו את זה בבחינת צדק. quiere decir, una vez logrando cierto nivel de emuná, trabajaron sobre ellos mismos de convertirlo desde emuná en algo que ya está asentado, fijo, en su mente como si hubiera sido 1 más 1, 2. Quiere decir, como algo que no requiere más pasarlo por la báscula de juicio, que ya no quiere más juicio, que es algo que es axioma, que es absoluto. Una vez logrando tenerlo a tal modo, a tal manera o a tal grado como algo fijo, algo claro, como si hubiera sido matemática, pueden ahora subir a un nivel más y al siguiente nivel empezar a trabajarlos en cuestión de emuná, y de emuná convertirlo de nuevo este nivel en categoría de algo claro como tzedek, como algo fijo, justo, lo correcto, ¿sí? Y entonces así poco a poco ir subiendo en los niveles. Si empieza, si el proceso es llegar a descubrir algo a nivel de fe, y después del nivel de fe convertirlo a través del trabajo interior, ¿sí? Convertirlo en algo como si hubiera sido
no es verdadero, pero como algo que no requiere fe, como si hubiera sido algo de tan obvio que se puede entenderlo como sin fe, que se convertirlo en lo que es tzedek, como dice Vayachsheve Alot Zaka, como el caso de la Bjirá, como dijimos, una vez conquistando pasa la frontera a otro, exactamente así, lo mismo funciona en cuestión de emuná. Así dice el Mashiach, Ve'ayat tzedek ezor motnav va'emuná ezor chalatzav, y dice el Zohar, que hay dos dargot, hay una darga de emuná, hay una darga de tzedek, ¿sí? La darga de emuná es, como dijimos, tener algo que lo entiendo con lógica, ¿sí? Observo al mundo y veo con lógica, pero una vez entendiéndolo, tengo que convertirlo en algo que no es nada más algo que entiendo, sino algo como absoluto, que no hay forma de darle la vuelta, ¿sí? Convertirlo en algo que se hubiera sido como 1 más 1, que no hay forma, porque por más que yo observo, todavía se le podía dar la vuelta, por algo que me distrae, alguna tentación, es fácil para que yo empiece a explicar las cosas a mi manera. Entonces llegar a trabajar a tenerlo de tal modo que no habrá forma de explicarlo de otra forma, ¿sí? Eso es, vía data, empieza con esa idea, pero luego a sentarlo de tal modo que no hay lugar para dudas. ¿Sí? Que si después hay 3 ingredientes. Hay un conocimiento que viene a través de la observación. Ahí es donde hay que agregarle la cosa de emuná que viene después del conocimiento, donde se utiliza esa búsqueda de verdad, esa naturaleza que existe dentro del ser humano de poder juzgar entre verdad y mentira, nada más que requiere que uno realmente quiera lo pura verdad, y trabajándolo con estos 2 elementos, traerlo a un nivel donde está sentado de manera que no hay forma de discutir con ella. Sí, esto es lo que dice aquí sobre el pasuk, Emet ve'emuná chok velo ya'avor. Dehainu, de makdim argashat bakashat ha'emet le'efsherut avchanat ha'emuná. Tiene que estar en constante búsqueda de verdad, que esto sea el guía que lo guía constantemente, que la única cosa que busca la persona tiene que ser buscar la verdad. Y en base de esta búsqueda de verdad, ya trabajando sobre la emuná, convirtiéndolo en algo que es chok velo ya'avor, como una ley que no hay forma de discutir con ella. פירוש שבליבו לא יהיה שום מקום לספק, אלא רק ודאי גמור ממש. Ahora dice aquí algo muy interesante. Cosas que no requieren ese tipo de trabajo, como por ejemplo, que 1 más 1 es 2, no lo puedo decir que este conocimiento que 1 más 1 es 2 es algo mío, porque esto no requería algo de mi parte, no tenía yo que poner de mi parte para obtenerlo, ¿sí? Cualquier maestro, el más simple, que me explica y me enseña en forma física, yo lo veo. Entonces, para que sea algo mío, yo tengo que invertir. ¿Sí? Algo que yo invierto en él, ¿sí? Que a mí me costó trabajo y esforcé y metí algo de mí en él, se convierte en algo mío. Entonces, emuná que requiere esta búsqueda de verdad y quitar todos los intereses creados, quitar todas las tentaciones a un lado, que ese es un trabajo interno. Emuná se convierte en algo que es de uno mismo. Aquel que logró tener emuná de forma clara, fija, que existe Dios, esta emuná es particular de él, es algo de él. Es igual como aquel pintor que hizo un cuadro, sí, invirtió toda su personalidad ahí. Este cuadro podemos decir que ahí está él. En cambio, aquel que fue al mercado y compró un cuadro, no podemos decir que él está ahí. Algo de él está. ¿Por qué? Porque el hecho que él se escogió, podemos a través del cuadro entender un poco de cuáles son sus preferencias artísticas, cuáles son sus pensamientos, porque no es lo mismo uno que buscó y compró un cuadro yo qué sé, de donde uno está asesinando al otro, como uno que buscó unas flores, yo qué sé. Sí, podemos darse cuenta del tipo de persona. Pero ¿qué tal aquel que le regalaron un cuadro? Ni siquiera fue a comprarlo. No podemos saber nada de eso, de la persona, de aquel que es el dueño del cuadro, porque fue regalado, no tiene nada que ver con su persona ahí. Entonces, la emuná representa lo que es la persona de uno, lo que no es el conocimiento, por ejemplo, de matemáticas, ¿sí? Donde no requiere nada de uno, entonces no representa nada de lo que es uno mismo. Viene el Maral y dice que la Atid Lavó en el futuro, en el descubrimiento de la unicidad de Dios, dijimos que cuál va a ser el pago de Olam HaSachar en cambio de la Avodá,
es el mismo descubrimiento que todo es Dios. Esto mismo es el pago, es el trabajo y esto finalmente es el pago. Todo está unido. Pero ustedes saben que en el trabajo no a todos se le paga igual, ¿sí? Al gerente se le paga cierta cantidad, al que limpia el piso se le paga menos. ¿En qué va a depender qué cantidad se le va a pagar a cada quien? De acuerdo a qué tanto logró uno obtener en sí mismo esa emuná, a qué nivel logró llegar con esta emuná. Sí, no. En el canto empeñó, ahí es donde lo va a lograr, que si aquí no hay fallas. No es un trabajo donde está el resultado está fuera, no tiene que ver con el esfuerzo. ¿Sí? En trabajo físico, tú puedes hacer esfuerzo, el resultado no va a ser, no hay relación directa. ¿Sí? Hay relación, pero no al 100% entre el esfuerzo y el resultado. Puede ser a veces, obviamente que hay relación, porque uno que esté con manos cruzadas seguramente no va a haber resultado. Pero uno que trabaja, puede ser dos personas que trabajen lo mismo, uno tendrá mejor resultado, otro tendrá menos resultado. En ese tipo de trabajo no hay fallas. Si el trabajo es auténtico, es serio, el resultado es paralelo, es equivalente al esfuerzo, garantizado. Porque es simplemente, la pregunta es qué tanto trabaja uno. Sí es cierto que puede ser personas que desde un principio las condiciones de él son distintas y le requieren más trabajo, ¿sí? Para llegar al resultado, ¿sí? Más trabajo para llegar al mismo resultado que otro, porque viene de un ambiente o de unos conocimientos, de unos ejemplos diferentes a lo que es el otro. Sin embargo, recordaremos que aquel que viene con mejores condiciones también se le exige más, y como se le exige más, para llegar a donde a él se le exige, requiere el mismo trabajo que requiere es parejo finalmente. Y una vez que él se avanza, también se le exige más, así que finalmente constantemente tenemos la misma cantidad de trabajo que se nos pide y nos va a costar el mismo trabajo para llegar al resultado que se espera de nosotros. Y este resultado que se espera de nosotros está garantizado de acuerdo al trabajo que se nos pide. Es lo mismo que dijimos con la cuestión del libre albedrío, que va avanzando de acuerdo conforme a cómo va uno. Así que finalmente no hay diferencia. Cualquier persona tiene cierto trabajo, porque en la situación en la cual se encuentra ahora, no se le exige ser ahora, de hoy para mañana, el Gaón de Vilna, pero sí se le exige a uno llegar a un nivel más elevado de emuná, de donde se encuentra ahora. Y esto es garantizado, que si va a meter el esfuerzo necesario, lo va a lograr. Así que ¿en qué depende? ¿Qué tanto se le va a revelar o va a poder gozar de ese descubrimiento de la unicidad de Dios, que esto es el deleite más grande, de acuerdo a qué tanto de esta fe tenía aquí en Olam Avodah? ¿Por qué? Porque depende de qué tanto fe tenía. Esto es el nivel realmente de descubrimiento de la unicidad, como dijimos que el trabajo y finalmente el resultado. Ese es el mismo pago, que sí, que el pago es resultado directo de lo que uno logró en cuestión a fe en ese Olam Avodah. Así dice el Maral de Prague, lo cita aquí el Mishtar Meliau, dice así. Hay una Mishnah que dice en Masejet Sotah, Mishecharav Beit HaMikdash, desde que se destruyó Beit HaMikdash, Pasku Anshei Amana. Ya no hay gente que tiene fe en Dios. Pasku. May Anshei Amana, Amar Rabbi Yitzchak, Eilu Bnei Adam HaMaaminim Bakadosh Baruch Hu. Quiere decir, no hay gente que cree en Dios. Cabe la pregunta, ¿cómo que no hay gente que cree en Dios? Desde que se destruyó Beit HaMikdash, pues ya no hay gente que cree en Dios. Entonces explica el Rav Dessler que en Emuná hay dargot, en Emuná hay niveles. Por ejemplo, aquella persona que dice, yo creo en Dios, pero sí, siempre existe un pero, ¿sí? Cada quien tiene su pero que él mete, ¿sí? Pero la realidad, como dijimos al principio, la gente hasta lo más elevada tienen sus fallas. Hay gente que tiene fallas más grandes, que tiene más fallas más pequeñas. Desde gente que habla en nombre de Dios todo el tiempo y al mismo tiempo puede hacer las peores cosas. Y sin embargo, sí, y me acuerdo de que cuando yo estaba en la yeshiva, pues había un muchacho de una de las yeshivot, no, sin mencionar nombres, que en una de las manifestaciones que se hizo para el Shabbat, lo detuvo la policía y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba participando ahí en el Shabbat, lo que se echó una piedra, tal vez contra un coche, lo metieron a la cárcel por un par de días. Ahora en las cárceles en Israel hay sinagogas, Entonces, obviamente él era un Bajur Yeshiva, entonces
no me acuerdo qué día fue, al día siguiente, después de lo que tuvieron, al Shaharit bajó para rezar. Y en eso baja uno de los delincuentes que estaba detenido en ese cárcel, de los más famosos en esa época en Israel, que estaba conocido, en todos los periódicos salía así a su nombre, que por fin la policía lo agarró después de tantos años que la policía lo buscó, que hacía todo, asaltaba, robaba, mataba, violaba, todo, lo peor. Entonces dice él que él vio que este señor abrió el Arón Kodesh ahí en el Shur y dijo: Dios, ayúdame esta vez y una vez más, ya no más, esta vez y una vez más. Quise a salir esta vez el asunto y una vez más. Quiere decir, aún hablando en nombre de Dios, pidiendo a Dios que le permita hacer las peores cosas. Quiere decir, existe desde esa gente, ¿sí?, que nada más pronuncia el nombre de Dios, pero al mismo tiempo es capaz de hacer lo peor de lo peor, hasta gente que sí cree en Dios y que sí habla con Dios. Pero cuando llega un momento de debilidad, donde hay una tentación, donde hay una oportunidad de obtener algo, en ese mismo momento es capaz de hacer un pequeño cambio ahí. Es decir, aval, pero sí, todo bien, pero ahí sí, 10 minutos nada más dejo la fe, luego regreso. No que se desvía Hasu Shalom del camino, no Sar Minaderech. Hay Sar Minaderech y hay Natá Minaderech, es Netía nada más. Sí, voy al mismo camino nada más con una salida y regreso. Esto, que si gente que no existe que no existe esta desviación ni siquiera para un segundo, esto ya después de la destrucción de Beit HaMikdash ya no hay. Si a partir de la destrucción de Beit HaMikdash hay mucha gente que ha logrado niveles muy elevados de fe, pero al 100% que nunca se desvía del camino ni siquiera para un medio centímetro salir del camino, esto ya no existe. Todos tenemos nuestras fallas. Después de la destrucción de Beit HaMikdash está hablando. Antes sí, la Gemara dice que había 4 personas que nunca pecaron. Sí, por ejemplo, el papá de David Amelech, el hijo de David Amelech, Binyamin, el papá de Moshe Rabbeinu. Sí, hay 4 personas. Entonces viene Rabbi Eliezer Agadol y dice sobre esta Mishnah, que después de la destrucción de Beit HaMikdash ya no hay gente con fe. Dice: Mi sheyesh lo pat besalo, veomer ma ochal lemachar, harei ze miktanei emunah. Por ejemplo, aquel que para hoy tiene que comer, tiene una rebanada de pan. Nada más aquel que está en esa situación, que no tiene más que una sola rebanada de pan para comer ahora. Y él pregunta: ¿y qué voy a comer mañana? Esta persona ya no es de la emuná que se necesita. ¿Qué sí? Porque si realmente tenía la emuná, pues aquel que le da vida también le va a dar comida. ¿Sí? Si le da a los pajaritos, le va a dar a él también. Entonces, הרי זה מקטני האמונה, והיינו דאמר רבי אלעזר, מי בז ליום קטנות, מי גרם שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. הוא מפרש מהר"ל, explica al מהר"ל. ויש לך לדעת ולהבין, tienes que entender, כי עיקר האמונה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא שבכוחו כל, esta fe que tiene uno, que entiende que todo es Dios, entonces si todo es Dios, pues finalmente todo, la comida de hoy, la comida de mañana, todo es Dios, entonces todo, no hay nada que es fuera de lo que es Dios mismo. ובשביל זה כאשר הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא ייתן הטוב, por lo tanto, cuando llegará el tiempo de Olam HaSachar, donde se va a descubrir la unicidad de Dios, y esto es el bien, el pago que va a tocar a cada quien, אז ייתן לו כפי מה שהוא היה מאמין בו. ¿Qué porción le va a tocar a cada quien? De acuerdo a la fe que él tenía. Aquel que tenía fe, donde podía tener una media rebanada de pan, y ni siquiera pensar en lo de mañana, pues va a tener al 100%. Aquel que pensaba, pero ¿qué va a pasar con la rebanada de mañana? Pues va a tener un poco menos. Aquel que era capaz de violar leyes de la Torah, ¿sí? Entonces quiere decir que la fe de él está mucho más bajo, pues también, de acuerdo a eso, va a ser su pago. ומפני כך לעתיד, כאשר יגיע הזמן שהשם יתברך ימראה כוחו ויכולתו, לא יהיה נודע לו, no se le va a revelar o descubrir esa unicidad de Dios, sino al tamaño, a la porción proporcionada de acuerdo a la fe que él tenía. רק כפי האמונה שהיה מאמין. Quiere decir que no es cualquier cosa. Esta fe de que todo es Dios es fundamental. Que si es fundamental en el mundo del trabajo, y por lo tanto es fundamental en el Olam HaSachar, porque el pago es lo mismo que el trabajo, como dijimos. Y es que se afecta para la eternidad. Trabajando, por eso estamos aquí estudiando, para eso estamos, para...
Otra vez, se le exige a cada quien de acuerdo a su nivel donde está. Quiere decir, cuando decimos de acuerdo a la fe que tiene, siempre se juzga de acuerdo a la área donde se encuentra uno. No, puede uno hacer al 100% de acuerdo al nivel donde está. ¿Sí? Sí. El problema es que nunca termina, porque al hacer 100% al nivel donde está, ya subió de nivel y se le da otro. Es decir, al avanzar 100 metros, no terminó la carrera. Ahorita tengo otros 1000 metros de caminar, 1000 metros que se le exige más, entonces así va uno elevando. Pero si uno hubiera trabajado constantemente, que en su área donde está, hubiera buscado llegar al máximo que se le pide, hubiera llegado sido finalmente igual que Abraham vino, que sé que no hay diferencia entre Tipesh y el Jajam. El Tipesh tiene algo que podía superar. Si hubiera superado ya hubiera sido menos Tipesh, entonces ya se le pide más. Entonces si realmente hubiera estado en ese plan de constantemente cumplir con la tarea que le toca, entonces no habría ninguna diferencia entre el Tipesh más grande, la persona que nació en la colonia de Buenos Aires y aquel que nació en la ira Aticá de Jerusalén, todo igual, porque todos tienen la misma oportunidad. Nada más que no se le pide que hoy sea Abraham Avinu, pero que hoy sea lo que él puede ser, y él puede ser un poco más. Nada más que si él hubiera sido lo que él puede ser un poco más, ya después, ya siendo un poco más, él podría ser ahora un poco más. Entonces finalmente tiene la misma oportunidad como cualquier otro.